Pues las 20 horas, 29 minutos de la noche en riguroso directo y ya con nuestro amigo al otro lado, Steve. Muy buenas noches. Hola Fran, buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Pues muy bien, aquí esperando este nuevo tema que nos traes hoy dentro del que ya tuvimos la oportunidad bueno, pues inaugurar la semana pasada con las explicaciones sobre la mecánica cuántica que ya nos diste en él. En esta ocasión vamos a adentrarnos en lo que denominas del salto cuántico a la realidad deseada. Explícanos. Ujú. Sí, si recordáis, pues estuvimos hablando del efecto de erosión de campo. Estaba explicando también que todo depende de la identidad que tenemos y que realmente esta identidad no es más que una huella vibratoria que define la realidad donde nos encontramos, pero también a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, justamente el artículo, lo que mencionaste antes, lo que también me compartiste, el físico Sean Carroll, eh, dice que tiene pruebas, bueno, me gustaría verlas en serio, Sí, bueno, eh, eso, de eso, que- eso te iba a preguntar. ¿Cómo es posible que disponga de pruebas para demostrar que sí, vivimos en un universo paralelo? no, la verdad es que yo no tengo sus estudios y a lo mejor quizás vaya a buscarlo de alguna forma para ver qué pruebas dice tener, ¿no? Pero sí, en principio, si observamos el mundo cuántico, pues realmente, igual que ya Erwin Schrödinger en su tiempo ha sacado esta teoría de los muchos mundos, incluso decía que pues nosotros no podemos percibir los dos mundos superpuestos, con el gato de Schrödinger me refiero, es porque sencillamente nuestra mente o nuestra conciencia, cuando interviene en la observación de una de las realidades, pues la otra realidad se convierte o entra en decoherencia en términos de frecuencia, estoy hablando, entra en decoherencia con nosotros, por lo tanto, sencillamente desaparece de nuestros ojos, delante de nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, algo similar podríamos decir que todas las probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos puede que ocurran realmente, pero en otro plano, en otra realidad paralela. Y como también el físico Sean Carroll dice, pues sí, habrá un mundo, habrá una realidad paralela, digamos así, que la humanidad ha extinguido. Pero en esta, donde estamos, seguimos aquí. Y hay otra donde a lo mejor ha evolucionado mucho más, digamos. O miles, o podría decir infinidades de versiones paralelas con diferencias muy pequeñas incluso. Por eso, si observamos, eh, vamos a, vamos a intentar explicarlo de una forma. Si podéis, seguramente que habréis visto en internet imágenes que si pones universos paralelos o universo o multiverso, por ejemplo, te saldrán imágenes, bueno, ilustraciones donde aparecen multitud de tierras colocadas así en serie y en columnas y en filas y que parece que quiere decir que pues hay un paralelismo, digamos así, entre las múltiples versiones del planeta Tierra, digamos. Aunque para mí el universo conocido que conocemos nosotros es uno mismo, es lo mismo. Por lo tanto, un universo paralelo contiene igualmente tierras, planetas, estrellas, etcétera, galaxias, etcétera, etcétera. O sea que realmente todo el universo podría estar, digamos así, superpuesto con otros universos, incluso me atrevo a decir, infinidades de universos paralelos con muy pocas diferencias. Y como decíamos con el ejemplo de que en una versión la humanidad habrá extinguido y en otra habrá evolucionado, os digo algo más. Os digo que qué tal si, por ejemplo, la diferencia no es tanto, sino que es mucho menor. La diferencia sería simplemente que yo aquí hablando con vosotros, pues llevo una camisa negra, pero en otra versión llevo una camisa roja o verde.
suponte. Entonces, esa es la única diferencia entre todas las infinidades de versiones. Vale. Entonces, ¿qué es lo que define la diferencia entre ellos? Pues claramente que esto se podría escribir en una ecuación matemática y en esa ecuación aparecería una variable que define esa camiseta o camisa, ¿sí? Entonces, en una, la variable es rojo y en la otra es negro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿será que esa variable define realmente la diferencia entre un universo paralelo y otro universo paralelo? O una realidad, podríamos llamarlo así, una realidad paralela y otra realidad paralela. Por lo tanto, podríamos pensar que pues hay una infinidad de versiones y posibilidades de ocurrencias y posibilidades de eventos y de cadenas de sucesos que son prácticamente impredecibles. Ahora sí que nosotros podríamos pensar en términos de probabilísticos, de calcular cuál es la probabilidad de ocurrencia de un cierto evento. Y justo como la otra sesión os estaba diciendo que hoy os daría un ejemplo más concreto y entonces podríamos comprenderlo más profundamente. Antes de seguir, diría solamente que imaginaros el presente como una realidad paralela, una de muchas, el presente, y un futuro como una realidad probable, porque no es que vaya realmente a ocurrir 100%, sino que es probable. Tiene un cierto grado o digamos así un porcentaje de probabilidad. Pero su ocurrencia verdadera depende de muchos factores, muchísimos factores. Y estos factores realmente son muy vinculados a lo que decía antes y en sesiones anteriores, a nuestra identidad y a nuestra frecuencia, como, digamos, esta frecuencia nos define a nosotros tal como somos, ¿ok? Es decir, nuestra identidad, repito, si alguien no habrá escuchado, incluye tus datos personales, por ejemplo, nombre tal, hijo de, dónde vives, etcétera. También incluye tus creencias, tus convicciones, tus miedos, tus emociones, todo. Y también datos más físicos como por ejemplo peso, altura, aspecto, número de átomos que tienes, número de células que tienes, el ADN, toda la programación de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tú tienes. Pero no solamente eso, sino también tu entorno, tus relaciones, cómo te vinculas con otros, con tu lugar de nacimiento, por ejemplo, o con tu entorno. Todo esto te define a ti. Todo lo que tú Lo que te acompaña. observas, Sí, lo sí. que te acompaña, Ujú, con lo que entras en una interacción, ujú. todo eso pertenece a tu identidad. Podrías decir de otra forma, a la ecuación matemática que al final, cuando ponemos igual a, pones tú, ¿sí? En tu totalidad. Pero incluso lo que decía, también incluye aquí tu conciencia o tu alma, tu espíritu, también está incluido. Ahora bien, imagínate que el presente donde te encuentras también tiene una huella vibratoria, digamos así, o una frecuencia que lo identifica. ¿Ok? Esto quiere decir que yo puedo estar en una realidad paralela, en la realidad presente, solamente si esa realidad es coherente, como decíamos en el gato de Schrödinger, coherencia de coherencia, si es coherente con mi frecuencia, con mi vibración, con mi ecuación. Solamente entonces puedo experimentar y percibir esa realidad presente. Para que yo pueda ir, digamos así, saltar cuánticamente o saltar a una realidad que yo deseo experimentar, realmente lo que tengo que hacer es manejar de alguna forma
mi frecuencia, manejar de alguna forma aquello que soy en el presente y modificar aquellos factores o aspectos que impedirían mi salto a la realidad que yo desee. Me explico más. Es decir, aquella realidad que yo deseo, por ejemplo, vamos a suponer que hoy una persona descubre que tiene una enfermedad, tiene cáncer, supongamos, y claramente, pues, su identidad incluye cáncer, incluye enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, el presente en su realidad paralela, donde está ahora mismo, pues es coherente con su identidad. Por eso experimenta el hospital, experimenta los médicos, experimenta la familia preocupada, experimenta las emociones de preocupación, etcétera, ¿sí? Todo aquello, todo aquel entorno se convierte coherente con su frecuencia, con su estado también. Por lo tanto, el presente es coherente con su frecuencia. Si esa persona ahora quiere cambiar eso y quiere sanarse, ¿no? Quiere ir a una realidad donde ya no existe ese cáncer, entonces realmente debe modificar su ecuación matemática donde hasta ahora observamos que hay una variable que define el cáncer, pero en la otra realidad donde ya no existe el cáncer, esa ecuación ya no contiene esa variable que define el cáncer. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, la persona que tiene que hacer, sencillamente darse cuenta de todas sus emociones, darse cuenta de todo lo que él es. Como decíamos, que teníamos que preguntarnos qué soy yo, quién soy yo, y darme cuenta de todo lo que yo contengo como información. Y entonces lo que debería hacer es sencillamente eliminar, vale, suena difícil, claro, eliminar las variables que definen enfermedad. ¿Sí? Suena sumamente complicado, ¿no? Ok, ahora, en el momento cuando yo empiezo un trabajo para eliminar estas variables, voy a empezar a emprender un rumbo hacia aquella realidad que yo deseo experimentar. En cambio, si no elimino estas variables, sino que permanezco en estas frecuencias con mi ansiedad, con mi depresión, con mi miedo, con mis conflictos, por ejemplo, pues realmente el cáncer no va a desaparecer, sino que seguirá en mi realidad. Entonces, mi rumbo sería hacia una realidad, hacia un futuro probable que se hace máximamente probable que sigue conteniendo la ecuación del cáncer. ¿Sí? Esto quiere decir que puede llegar la persona a la muerte en este sentido. Es decir, eso es lo que no deseamos, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que nos conduce hacia esta realidad? Pues nosotros, manteniendo nuestra frecuencia, como digo, en miedo y en otras emociones negativas, mantiene también la ecuación o incluso empieza a empeorarlo, lo cual acelera el proceso o acelera la cadena de sucesos que a mí me va a conducir a experimentar la muerte, en ese sentido. Pero si yo sé esto, si estoy consciente de esto, entonces sencillamente a través de la inteligencia emocional, ¿veis dónde aparece aquí la psicología? y saber utilizar la cuántica a nuestro favor. Pues utilizando la psicología, yo aprendo, desarrollo mi inteligencia emocional y aprendo quizás estrategias de afrontamiento en casos de cáncer, por ejemplo, en casos de otras enfermedades o en casos de cualquier problema, digamos. Steve, Incluso, y una pregunta, dime. perdona, sí, una pregunta. En cuanto a esto, entiendo yo que hay un proceso muy, muy largo, ¿vale? En Ujú, el cual tú vas preparando a esta persona para que, bueno, pues, que alcance con la práctica esa ujú, capacidad
del cambio. Mi pregunta es la Exactamente. siguiente. ¿Tienes testimonios de que estas pruebas que se han ido realizando a lo largo de tu trayectoria, a lo largo de tu experiencia, han ido causando un efecto favorable? Es Sí, decir, se han sí. ido... Sí, eso Sí, es sí hay, importantísimo. sí hay. De hecho, hay también una grabación vídeo hecho por unos practicantes de una sabiduría, digamos así, tibetana, en un hospital de China en los años 80, no recuerdo exactamente el año, donde se hace una grabación de ecografía con una mujer que tenía un tumor en la vejiga. Y entonces unos practicantes, como digo, de esta sabiduría, pues sencillamente crearon un ambiente y crearon digamos así, un estado de ánimo o de emoción en la mujer, en la paciente, que estaba simplemente acostada en una camilla y otra mujer estaba manejando el aparato de ecografía y en la pantalla podíamos observar en parte en la mitad de pantalla una toma fija, una imagen fija, y en otra mitad podíamos observar en tiempo real los cambios que este tumor estaba sufriendo. Y realmente en 2 minutos desaparece el tumor por completo. Ya no se ve nada en la ecografía. Totalmente desaparece delante de tus ojos, en el monitor, claro. Ujú. Pero claro, ¿eso cómo es posible? ¿No? Pues sencillamente aquí todos los participantes que estaban presentes en esta sala, incluso el que manejaba la cámara, ¿no? Eh, han acordado algo, han entrado todos en un estado de cambio de frecuencia que hizo posible, o podríamos decir, aumentó la probabilidad de éxito, o aumentó la probabilidad de ocurrencia de que todos ellos vayan a compartir una experiencia y todos saltaron a una realidad paralela donde este cáncer ya no existía. Sencillamente, la mujer cambió su estado de ánimo y su estado de frecuencia de tal manera que su ecuación ya no contenía la variable de cáncer. Por lo tanto, se ha hecho coherente con otra realidad paralela donde no existía esa variable. Sencillamente se explica así en cuanto, digamos, matemáticamente, ¿sí? En un lugar tú solamente puedes estar si contienes aquellas mismas, digamos, factores o aquellas mismas variables que definen esa realidad. En cambio, si tú cambias de esta definición o cambias de tus variables, automáticamente dejarás atrás esta realidad y empezarás a experimentar otra realidad paralela. El salto es tan automático, el cambio no se puede observar, no se puede detectar con ojos libres, digamos. Por lo tanto, no podemos decir que ¿qué hubiera pasado si? Pues tendríamos que irnos atrás en el tiempo y dejar de hacer aquella práctica, a ver dónde nos lleva, Ujú. Pero ¿verdad? me cabe una pregunta. Aquí Sí, en este caso que has planteado, los observadores que se encontraban durante el experimento, sí, todos ellos estaban focalizando el cambio y el cambio exacto. favorable en este caso, de la afectada, de la Sí, paciente, ¿no? sí, En una situación real, en nuestra vida, en el día a sí, día, los observadores es todo el entorno, todo lo que nos rodea, sí, según nos comenta, es decir, la sí. familia, el entorno laboral, Influye, sí. exacto. Entonces, el que todo eso no favorezca significa que todos se tienen que poner de acuerdo para que se me favorezca, ¿no? En esta Eh, situación. sí, en cierto sentido sí. Porque no depende exclusivamente de mí. Es decir, yo voy a ejercer una labor importante en cuanto a querer cambiar esa situación, esa realidad en la que yo me encuentro, por ejemplo, con esa enfermedad. Pero también es un factor muy importante esos observadores. Si los observadores no están en sintonía con el cambio que yo deseo, el cambio se puede llegar a producir.
Exacto, tienes razón. Aquí realmente es lo que nosotros llamamos co-creación, ¿sí? O sea, que todos, la suma de todas las variables, digamos, de la ecuación, quiere decir que no solamente mi ecuación, sino las ecuaciones de los demás que participan en la experiencia, se suman y esto es lo que va a definir la realidad donde vamos a ir todos juntos. De la misma manera podría decir que la situación en el planeta Tierra, la humanidad que está teniendo la experiencia que está teniendo, ahora mismo el virus, Ujú. el coronavirus, es una co-creación de todos nosotros. Es decir, que aunque te haya afectado directamente o aunque no, porque nosotros hemos percibido por las noticias de la existencia de tal enfermedad, ¿no? Entonces, de cierta manera, estamos participando, igual que dijo um, John Wheeler en su tiempo, que este universo es un universo participatorio. Eso quiere decir que todos participamos en la creación de ciertos eventos o ciertas experiencias. Ahora bien, sí que existen experiencias y existen, digamos así, eventos aislados que solamente una persona experimenta. Yo he tenido experiencias así y también he manifestado cosas en mi vida que solamente los conozco yo. ¿Sí? Entonces no hubo la intervención de nadie más. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser uno mismo crear esta autosanación sin que otros sepan de ello o que intervengan. O, por ejemplo, el éxito de una empresa podría ser, o el éxito de una misma persona. O sea, que hay montones de cosas que realmente, cualquier cosa que ocurre, incluso tomar aire, es un evento. ¿Sí? Si podría decir, ¿qué probabilidad hay de que te vayas a ahogar simplemente así de la nada? Podríamos decir, pues ninguna, ¿no? Si eres sano, ¿no? Estás sano y todo bien y que, yo qué sé, no ocurre nada raro, pues no pasará nada, es decir, prácticamente nula. Pero realmente podría ocurrir que ocurre un susto tan grande que la persona sencillamente empieza a tener, no sé, palpitaciones y se le bloquea la tráquea, por ejemplo, y se ahoga, sencillamente, de la nada, ¿no? Y ¿cuántas cosas hemos escuchado así que alguien se enferma de la noche a la mañana y se muere en 2 semanas? ¿Y de qué? ¿De dónde? ¿De cómo? Que nunca ha estado enfermo, ¿no? Verás, esto, o sea, casos repentinos, como hemos dicho también, autosanaciones repentinos, solamente ocurren así, que estos son saltos más contundentes, saltos de una realidad a otra realidad, mucho más amplios, quiero decir, que no pasa a través de un proceso largo, sino que el proceso se reduce a cuestiones de minutos, como hemos visto en el caso de esta mujer del hospital de China. Eh, o en otros casos puede durar un mes, puede durar un año esta sanación. O sea que el proceso a través del cual nosotros nos pasamos puede variar mucho. ¿Y de qué depende? ¿Sí? Depende de cómo puedo yo manejar mis frecuencias, si es el caso cognitivo, o si no es cognitivo, entonces sencillamente podríamos hablar de personalidad, que la persona es así, la persona es muy alegre y lo supera todo, ¿no? Entonces, perfecto. Eso quiere decir que si nosotros aprendemos a manejar nuestra propia frecuencia, podríamos también manejar la manifestación de nuestros deseos en nuestros términos. Es decir, ir allá, a aquella realidad paralela donde reside nuestro deseo. Para eso tenemos que convertirnos, literalmente convertirnos en aquel deseo, como si ya hubiera ocurrido. ¿Recordáis que decíamos Ujú. la otra vez? Y esto es lo que nos enseña también los 7 pasos que hemos pasado por ello. Ujú. Es decir, estos 7 pasos son para que tú puedas modificar tu frecuencia. Aquellos 7 pasos y la visualización, la emoción que explicamos, es exactamente eso. Es decir, yo realmente manejo mi frecuencia para que coincida, para que entre o en coherencia o en resonancia
con la frecuencia de aquella realidad paralela que yo deseo experimentar. Pero eso estaba diciendo que es la única diferencia, mi deseo manifestada, el resto del mundo queda igual. ¿Me explico? Es decir, es una realidad paralela donde todo sigue igual menos mi deseo. Mi deseo está presente ya en mi vida. ¿Ok? Que no influye en las vidas de los demás, por ejemplo. Pues muy interesante todo lo que hoy bueno, se ha arrojado aquí sobre esta mesa de trabajo ya digo, con un tema que venimos desde que iniciamos temporada, venimos tratando con Steve Blox y al que le estamos sumamente agradecidos porque nos está ampliando muchísimo el conocimiento y sobre todo algo que creo que es muy importante y es el poder modificar ese futuro impredecible, ese futuro que no existe, llegado el caso, ¿no? Si me permites, te diría algo así como aumentar la probabilidad de ocurrencia de aquello que deseamos. Pues, Simplemente. pues sí, así es. Steve, líneas de contacto para nuestros oyentes. Muy bien, pues como siempre, ya conocéis el Facebook como Steve Loxe, me encontráis en cualquier momento. También podéis escribir en privado, en Messenger, ¿no? Y, como no, el YouTube, mira, muchas veces me he olvidado de YouTube. Igualmente como Steve Loxe, tranquilamente podéis encontrarme y también ahí comentar los vídeos, suscribiros a los vídeos, ¿no? Y, como no, el email física de la creación, todo junto, @gmail.com y, claro, una página web igualmente física de la creación.com. Pues ahí quedan todos los canales, todas las líneas de contacto para acercarnos a ti, para poder consultar contigo pues cualquier duda o bueno, plantearte cualquier necesidad que tengamos, a ver si nos puedes ayudar. Yo creo que en el fondo seguro que se consigue. Steve, muchísimas Así es. gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en otra edición más de Ciencia y Más Allá. Y nada, te emplazamos para la próxima semana, para que nos vuelvas a sorprender dentro de este apasionante mundo como es el de la mecánica cuántica, en esta ocasión del salto cuántico a la realidad deseada. Muy interesante el tema que nos has tratado hoy, Steve. Muchísimas gracias. Sí, La próxima sesión, pues mira, vamos a hablar de también más cuántica, pero la naturaleza holográfica del campo cuántico. Será interesante. la naturaleza holográfica del campo cuántico. Ujú. Suena muy bien. Esperemos bueno, que con tus explicaciones pues se nos quede más claro de lo grande que parece el concepto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Ok. en el fondo queda así. Muchísimas gracias, Steve, y lo dicho, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros y un abrazo también.